No, grabas tú porque Sí, ya está ya, grabando. ya te permiso. Buenos días, esta es la clase de Ciencias Sociales para el ciclo octavo noveno. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de las revoluciones burguesas ocurridas a finales del siglo XVII, del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Es importante tener en cuenta que los países en los cuales se desarrollaron eh, las revoluciones burguesas fueron eh, los países europeos influenciados por distintas ideas como las de la Ilustración y los Estados Unidos. Estas ideas de la Ilustración también van a influir en lo que se va a conocer como las guerras de independencia en América Latina, dado su carácter o digamos, sus principales valores, que eran la libertad, la fraternidad, valores importantes que en ese momento influenciaron a diferentes caudillos políticos que de alguna manera veían como la decadencia de las monarquías absolutas, tanto, bueno, feudales. Entonces, esto fue lo que los influenció a ellos para generar estas transformaciones sociales que tuvieron repercusiones en términos económicos y políticos. Más adelante también vamos a ver cuáles fueron o por qué tienen repercusión en estos distintos ámbitos de la vida. Entonces, pues para tener como un concepto claro de qué es la revolución, como lo menciona el texto, es un cambio o transformación que se presenta en un momento, ¿sí? Por así decirlo. Entonces, de forma rápida, que tiene unas repercusiones profundas, por así decirlo. En la mayoría de los casos, pues estos cambios se caracterizan por ser violentos. No necesariamente todas las revoluciones son violentas, ¿sí? Eso también, bueno, parte de cómo se conciba el concepto, pero no todas son violentas. Estas a las que nos referimos en las revoluciones burguesas sí tienen un carácter violento, ya que eh, digamos que hay un impulso social que quiere generar esa transformación y hay unas fuerzas anquilosadas, o sea, unas fuerzas que quieren mantenerse estáticas o quieren mantener el statu quo y se resisten a esas transformaciones. Entonces es allí donde entra esta, la violencia, por así decirlo, como recurso para generar esas transformaciones que afectan las instituciones políticas, económicas y sociales, como ya lo hemos visto. Si uno hace un análisis desde el materialismo histórico o digamos desde esta definición de revoluciones burguesas viene desde el materialismo histórico, que es la teoría marxista del entendimiento de la realidad, por así decirlo. Y esto se basa en la división entre estructuras y superestructuras, y en el cual la economía y la estructura y la política y la sociedad son superestructura, ¿sí? Son esas relaciones que se dan superestructuralmente, ya que la economía es la que define la forma en la que se relacionan los seres humanos. Entonces las revoluciones lo que hacen es transformar todas estas estructuras y superestructuras de la sociedad. Entonces, cuando, digamos, en la monarquía absoluta teníamos sí, un gobierno de corte, digamos, donde existe el reinado, ¿sí? Donde existe una corte, donde existe una división, una jerarquía, una división de clases, por así decirlo, y una vocación económica, ¿sí? Una forma de producir y reproducir la vida. Entonces allí existía eh, los siervos de la gleba, que eran los que de alguna manera daban sus tributos y demás a los reyes o a las monarquías. Esto empezó a tener una decadencia, ya que Europa, en particular también Francia, va a entrar en una crisis que incluso no va a poder solventar como el mal ánimo de los siervos, de los habitantes franceses, y esto va a desembocar también en lo que va a ser la Revolución Francesa, que es una de las revoluciones burguesas de las cuales hablamos. También se tiene que entender que la revolución no es simplemente un momento, se destaca por ser un momento, digamos, histórico, sí, como un hecho en particular, pero eh,
Esto también viene de una larga data, por así decirlo, ¿sí? Entonces podemos ver que las acciones también de las monarquías pueden llevar a que eh, digamos, el pueblo francés se revolucionara. Entonces tenemos ahí dos factores ya, ¿sí? Como el contexto, ¿sí? Y las ideas, ¿sí? Que fueron las ideas fueron las que ayudaron a materializar la revolución. Entonces vamos a ver en adelante quiénes fueron esos ideólogos, por así decirlo, de estas revoluciones. Entonces, estos procesos revolucionarios se presentan enfrentamientos entre grupos, ya lo vemos que entonces por un lado va a estar las monarquías, ¿sí? En el caso de los Estados Unidos, la colonia inglesa, y partidos reaccionarios, bueno, aunque este término también habría que tener cuidado en utilizarlo. Pues digamos, aquí se utilizaría como la reacción sería las fuerzas retardatarias o las fuerzas monárquicas que quieren mantener la monarquía, ¿sí? Entonces, que son aquellos que quieren mantener las antiguas estructuras, como lo vengo diciendo, contra los grupos revolucionarios o transformadores, ¿sí? Que luchan por acabar eh, con ellas a través del planteamiento de nuevas ideas y, como lo digo, esas nuevas ideas también se materializan en hechos y esos hechos pueden llegar a ser violentos dado la confrontación, ¿sí? Entonces aquí hay tres grandes revoluciones las que se van a tener en cuenta, ¿sí? Como revoluciones burguesas, ¿sí? Se dan entre finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, o sea, finales de 1700 y comienzos de 1800. Entonces, la Revolución Francesa es una de estas revoluciones burguesas, que es de un carácter político, ¿sí? Y la otra es de carácter económico, que es la Revolución Industrial. Estas van a ser las que van a marcar lo que va a ser todo el siglo XIX y el siglo XX, e incluso hasta nuestros días, por así decirlo, porque es la que va a generar una nueva clase política que va a ser la burguesía, ¿sí? Que eran todos aquellos, esa población, eh, toda aquella población comerciante, ¿sí? Que existía en la monarquía y que ya tenía una cierta capacidad económica, y lo que se va a dar con esta revolución francesa y la revolución industrial es la consolidación de esta clase. La caída de la monarquía va a permitir que en la estructura jerárquica la burguesía asuma como la nueva clase dominante, por así decirlo. Y es allí donde también entra la ideología, y es cómo también la ideología se vuelve hegemónica, o sea, cómo se vuelve dominante en esa, en el común, digamos, en las relaciones con la sociedad, ¿sí? De hecho, los siervos o la población plebeya son, son como la materia prima de la revolución, son quienes confrontan, pero de alguna manera van a volverse, se van a subyugar nuevamente a la nueva clase burguesa, ¿sí? Antes eran dominados por la monarquía y ahora van a ser dominados por la burguesía, ¿sí? Entonces, estas revoluciones generaron grandes transformaciones en Europa, como lo mencioné en el inicio, como la decadencia de la nobleza, que es lo que también venía diciendo de las monarquías, y la disminución de la influencia de la iglesia y el fortalecimiento de una nueva clase social llamada la burguesía, que es lo que acabo de decir. Entonces, la monarquía también se sustentaba en particular por eh, las, las ideas o el manejo que la iglesia tenía. Eso lo vamos a ver en filosofía, y es como la escolástica, sí, que es toda esa forma, la generación de pensamiento a partir de las creencias religiosas, amalgamada también, bueno, fusionada con el pensamiento aristotélico, pues van a predominar en la Edad Media, ¿sí? Y van a sustentar todo lo que va a ser la monarquía, ¿sí? Desde una perspectiva de Dios. Entonces los monarcas son enviados de Dios para poder organizar la sociedad. Bueno. Entonces es la decadencia también de esto, porque pues en medio de la escolástica y en la Edad Media también tuvimos una época que se llamó la Inquisición, en la cual también se atacaba toda la forma de conocimiento distinta a la que fuera la de la iglesia, producida por la iglesia. Pues aquí van a entrar todas estas ideas de la Ilustración, de Voltaire, de Rousseau, de Montesquieu, que son los ideólogos de estas transformaciones y revoluciones burguesas, ¿sí?
hubo un político francés que se llamaba Guillotin y él se inventó lo que se llama la guillotina, lo que conocemos como la guillotina. Esta era la herramienta, la forma de la cual se buscaba eliminar a los contrarrevolucionarios, a quienes buscaban detener la revolución. La Revolución Francesa va a tener diferentes etapas en las cuales incluso va al final Bonaparte, bueno, hay como varios. Y la guillotina va a ser la forma en la cual se va a atacar eh, a esos contrarrevolucionarios. La Revolución Francesa tuvo una época que se llamó la época del terror, donde ya a cualquier persona que estuviese medianamente en contra de la revolución, pues era decapitado, ¿sí? O sea, incluso decapitaron a los mismos que hicieron la revolución. Entonces, era una cuestión muy complicada por esos días. Entonces, como les digo, al final de la Edad Media, o sea, al final de la época de la escolástica, del todo el pensamiento cristiano, del cristianismo profundo y demás, se aplicó el término la burguesía a las personas que vivían en los burgos, que eran las ciudades medievales ubicadas a las afueras de los reinos, ¿sí? Y quienes, como los mencionaba antes, eran artesanos y comerciantes, ¿sí? Eran los que ya tenían una capacidad económica importante y por lo cual empezaban a asumir en términos jerárquicos un estatus mucho más eh, predominante, ¿sí? Entonces la caída de la monarquía va a permitir que esta clase asuma esa cabeza jerárquica. Entonces se empezaron a conformar clases sociales a través de la actividad mercantil, se fue adquiriendo poder económico que se incrementó con los descubrimientos geográficos del siglo XV y XVI, que esto es la colonización en América Latina, ¿sí? La subyugación del pueblo americano digamos, a los reinos de Inglaterra y España. Bueno, también de Holanda, portugués, ¿sí? Pero pues predominantemente de España e Inglaterra. Este descubrimiento de América entonces favoreció las ganancias del comercio que trajeron esclavos a América y pues digamos en contrapartida, por así decirlo, se llevaron el oro y la plata, que eran, digamos, riquezas en Europa. Sí, eso también sostuvo mucho tiempo la corona española y pues por eso también vemos cómo a diferencia de Inglaterra, España pues sigue, pues mantiene un modelo económico durante el siglo XX retardado porque pues tenía todavía estructuras feudales sostenidas por la colonia española, por la colonia en América Latina. Entonces, estos grupos este grupo social dominaba la manufactura, el comercio y ocupaba importantes cargos en los estados, lo que llamamos la burguesía o los comerciantes, y con su dinero se financiaron las monarquías absolutistas. Esto es como la etapa previa a lo que van a ser las revoluciones. Es cómo se va conformando esta nueva clase. ¿Sí? Se convierte en el principal rival de estas clases, pues puso dentro de los objetivos obtener el poder político con el apoyo de las clases sociales más populares y con algunos nobles que no compartían las ideas políticas de las monarquías. Entonces, es lo que yo mencionaba antes. Aquí vemos cómo se va erigiendo una clase que es la clase burguesa, ¿sí? La clase burguesa con ayuda de las clases medias o las clases bajas, ¿sí? Que estaban en contra de la monarquía, estos por la forma en las cuales se les explotaba o las cuales pues ellos no carecían de derechos. La burguesía, bueno, estas revoluciones también va a salir la Declaración de los Derechos del Hombre que después Antonio Galán va a traducir y las va a traer a América Latina y también va a influenciar todo lo que va a ser las guerras de independencia y demás. Entonces, aquí vemos cómo estas clases también se aprovechan de las clases bajas y para combatir a las monarquías. Esta característica funciona en todas las revoluciones, ¿sí? Siempre va a haber una clase que va a ser la vanguardia, o sea, como quienes van adelante, y otras que van a ser el soporte de esa clase. Entonces, ideológicamente y económicamente, políticamente, quienes tenían fuerza eran la burguesía, pero necesitaban de la mayoría, que eran las clases sociales más necesitadas o las que estaban mucho más relegadas para poder sostener esas transformaciones.
Entonces, esto corresponde a la serie de cambios, transformaciones que permitieron el ascenso de la burguesía, que es la clase que acabamos de definir, durante el siglo XVIII y principios del siglo XIX. Eh, Como lo mencioné antes, entonces tienen estas dos ideas como su fundamento, ¿sí? Por eso se habla de burguesías liberales o revoluciones liberales y las ideas de la ilustración, ¿sí? Se habla, esto también viene de los términos del hombre libre, ¿sí? De cómo yo puedo trabajar con los demás seres humanos para poder consolidar una sociedad mejor. El liberalismo va a traer las ideas de la estructura política, o sea, de cómo se debe conformar un Estado, que son estos estados liberales que incluso aún se mantienen, ¿sí? O sea, nuestro estado nació como en 1819, digamos en Colombia, con muchas transformaciones, pero se mantiene el estado, ¿sí? El fundamento es el mismo. Estas ideas vienen desde estas revoluciones, en particular de John Locke y Thomas Hobbes, que van a ser quienes fundamenten la idea del Estado. También, bueno, ahí va a también estar Baruch Spinoza y van a haber otros que tienen ideas eh, distintas de cómo se debe formar el Estado, pero en particular son estos dos los que dicen se tiene que formar un Estado para que haya un control social, que no sea ya la monarquía, en las cuales, entre comillas, o sea, digo entre comillas porque no es que haya una libertad total, pero sí se le brinden unas libertades y garantías a los ciudadanos, ¿sí? Entonces ya ahora ya se van a acuñar términos como el ciudadano, ¿sí? El que pertenece a la ciudad, el que pertenece al Estado, y el Estado me tiene que garantizar los derechos y demás, pero bueno, esto lo podemos ver un poco más adelante cuando avancemos en la presentación. Entonces se difunden estos principios del liberalismo y la ilustración desde el siglo XVII y pues alcanzan la mayor relevancia en el siglo XVIII y XIX. Entonces la Revolución Francesa que ocurre en 1789 entra, bueno, esto de categoría historiográfica, como yo se los mencioné iniciando este curso, este semestre, son la historiografía es como los historiadores han organizado la historia, ¿sí? Como todos los hechos que han ocurrido se estructuran y se sistematizan para su entendimiento, ¿sí? Entonces, por eso se dice que esta entra en la categoría de las revoluciones burguesas, la revolución de 1848 en distintas zonas de Europa y los procesos de independencia de las regiones americanas bajo el dominio hispano. Sí, que eso pues ya lo había dicho. Algunas corrientes sostienen que su origen puede remontarse al nacimiento de la burguesía europea en el ámbito urbano y medieval, que eso también ya lo dijimos. El fin del periodo es marcado por historiadores por la eclosión de la Revolución Rusa en 1917. Bueno, aunque ese puede ser uno el fin de las revoluciones burguesas, pues porque la Revolución Rusa es una revolución proletaria, una revolución, pues, llevada por ideas comunistas, marxistas, socialistas. La verdad no creo que eso haya sido como pues sí, como que marcó el fin de las revoluciones, pero eso no quiere decir que marcó el fin de la burguesía o el fin de la concepción que hay un Estado liberal y burgués, ¿sí? Bueno, como lo digo, al final, la diferencia de esta revolución es de la revolución rusa a la revolución burguesa, es que contó con el proletariado, el sector obrero, ¿sí? El proletariado es la forma en la como se denomina a la masa trabajadora, ¿sí? Explotada por la burguesía, con el propósito final de las revoluciones burguesas de ser acabar las limitaciones impuestas por el absolutismo monárquico para el desarrollo de la burguesía, sí que eso pues ya también lo había mencionado. Entonces, aquí lo que habla de la Revolución de Octubre de 1917, Revolución Rusa, que es pues, llevado a cabo por las ideas comunistas marxistas, que eso pues lo vamos a ver más adelante o lo podemos ver en el siguiente semestre. Una recomendación a las personas que se están conectando es cerrar el micrófono, ¿sí? Para que no, pues digamos, no se escuche esa interferencia en la clase, ¿vale? Bueno, entonces la ilustración, que como ya lo hemos visto, es una de las ideas que los políticos en Europa y en los Estados Unidos, bueno, en las colonias, son las ideas que van a fundamentar la necesidad de transformaciones para una nueva sociedad, ¿sí? Entonces este es un movimiento intelectual e ideológico, o sea,
cómo las ideas, cómo se estructuran las ideas para las transformaciones en términos materiales, desarrollado en Europa en el siglo XVIII, caracterizado por la imposición del racionalismo en la concepción del mundo y del ser humano en sus aspectos. Entonces, asumirlo como racionalismo quiere decir que va en contra totalmente de las ideas medievales, escolásticas, de fundamentar a Dios como el principio y fin de las cosas, o sea, en contra de lo teocéntrico, y va a tener una visión antropocéntrica, o sea, el ser humano va a ser el fundamento de todos los aspectos de la vida. Esto se va a ver reflejado también en la Revolución Francesa porque esta va a ser severamente radical. Ellos van a cambiar hasta su calendario, van a cambiar los meses del año, van a cambiar las celebraciones que se hacían antes, pues es, digamos, como lo manejamos nosotros, que es el año 2020, después del nacimiento de Cristo, tenemos los meses según cómo se han establecido en el calendario gregoriano, bla. Ellos lo que hicieron fue transformar incluso eso, o sea, buscaron cambiar la estructura y, o sea, cómo las ideas estructuraron las relaciones y ellos buscaron cambiar con eso, poniendo al ser humano como fundamento, ¿sí? Vamos a ver en adelante, bueno, eso lo podemos investigar y es como eso tampoco se pudo consolidar y pues terminaron asumiendo también muchas cosas del cristianismo, o sea, no pudieron hacer realmente una transformación profunda ideológica que fuera hegemónica, sino que pues al final se vieron, sus radicalismos los llevó a que se cometieran muchos vejámenes, por así decirlo, en contra de la misma población, pues esto les trajo consecuencias para no poder consolidar, así, por así decirlo, la revolución. Ese es un problema de las revoluciones y que no se puedan sostener, como la revolución rusa que ya había mencionado. La ilustración se manifestó como un fenómeno cultural de proyección universal, o sea, que se pudiese aplicar en todo el mundo y repercusiones en todos los órdenes político, social, económico, que llevó a un cambio en la mentalidad europea y propició el espíritu revolucionario que desencadenó en, crisis, en una Europa en crisis, rupturas y transformaciones que se manifestaron en las revoluciones del 70 al 48. Entonces, como lo mencionaba, estas ideas son las que van a llevar a las acciones de los seres humanos. Entonces, bueno, incluso se puede rastrear esto desde la filosofía y es como a partir de las ideas se pueden estructurar acciones en masa o acciones individuales y acciones colectivas. También hay que entender que estos aspectos no son separables, no son divisibles, lo político, lo social y lo económico, ¿sí? Como las revoluciones burguesas tienen una lectura materialista, pues como lo mencioné iniciando la clase, la economía es la estructura y la política y la sociedad son, la sociedad es donde, se monta la superestructura, ¿sí? Y toda transformación en la estructura va a generar cambios en la superestructura. O sea, todo cambio en la economía va a generar cambios en la política y la sociedad. Pero al revés también sucede. Los cambios sociales pueden también devenir en cambios en la economía. Esto fueron cambios políticos, cambios políticos y sociales generados por ideas que generaron transformaciones también en la economía. Digamos, la propiedad privada, por así decirlo. Antes existían los feudos, ¿sí? En la época feudal, en la época medieval existían los feudos, las monarquías, en las cuales los reyes eran los dueños totales de la tierra, pero con las transformaciones que hubo en las revoluciones burguesas, va a haber una división de la tierra, va a haber una división de clases y va a existir la propiedad privada que se debe garantizar por medio de derechos y la consolidación del Estado, el Estado burgués, el Estado social, ¿sí? Entonces, el Estado como lo conocemos ahora. Esas van a ser las repercusiones que van a tener estas revoluciones. Entonces, la ilustración, pues, se remonta al siglo XVIII, con el fraile Bacon, propuso las bases de un método para llevar a cabo una investigación. Un momento. Eh, Hay una investigación, el mismo que en la actualidad se conoce como el método científico. Este movimiento alcanzó mayor madurez en el siglo XVII cuando Isaac Newton publica ahora Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Como lo vemos aquí, la razón es lo que va a fundamentar la ilustración y eso va a generar una repercusión en todo, o sea, eso va a ser una transformación en términos de cómo se concibe la vida, en cómo se concibe el mundo, ¿sí? O sea, antes, vuelvo y reitero, antes existía
La forma de verla desde la escolástica, desde Dios, desde lo religioso, en lo cual todo tenía que ser basado en la creencia religiosa, ahora se va a tener una ruptura con eso y lo que se va a generar es una, digamos, se va a resaltar la importancia de lo científico, de que todo tenga un método y basado en la razón, lo que pueda llegar a ser pensado y razonado y que tenga lógica. Eso es lo que va a fundamentar las relaciones sociales ahora. Entonces, si ellos decían, pero entonces es que Dios es el dueño de la vida y de las cosas y demás, y por eso, nosotros como reyes somos los encargados de manejarlo. Entonces van a decir, Dios no existe, o van a decir, no es demostrable razonalmente que Dios exista como ser superior, o por ende eh, su reinado no tiene ninguna base, ¿sí? Más que el sometimiento del pueblo. Y es allí donde estas ideas van a empezar a calar en los diferentes, eh, digamos, en el pueblo, por así decirlo. Este es el taller que tienen para trabajar en, en este fin de semana. No sé si tengan alguna pregunta. Ustedes pueden abrir, las personas que están conectadas, la señora Gloria, Andrés, Brian, Cheryl, pueden abrir el micrófono y si tienen alguna pregunta pueden realizarla ya que estamos a pocos minutos de terminar la clase. ¿Tienen alguna pregunta? Señora Gloria, Profe, sí, señor, buenos días. buenos días. Profe, si yo quisiera pedirle un favor, es en lo que su merced coloca, digamos, cuando deja la tarea, es que se está viendo demasiado borroso y digamos para leerlo o copiar lo que es lo que yo hago, es dificultoso. Entonces, no sé si su merced me podría colaborar en eso, que quede como más clarita la explicación, por decir, Señora para la Gloria, tarea. ahí me puede escribir a mí y yo le puedo colaborar enviándole el archivo directamente porque es que en Facebook no se pueden subir archivos como tal. Lo que se hace es subirse imágenes Ah, y ya. depende de la calidad de la imagen en el celular también, se le va a ver la imagen distorsionada o se va a ver clara. Entonces, cuando su merced tenga ese inconveniente, me escribe a mí y yo con mucho gusto le facilito el archivo o las imágenes desde mi teléfono. Ah, listo, profe, sí, señora. Ah, listo, muchas gracias. Listo, sí, señora. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, señora Gloria, con base a lo que hemos expuesto? No, no, Eh, señor, todo está muy claro. ¿Con las guías? ¿Ha tenido alguna inquietud con las guías? ¿Algo que su merced no entienda? ¿Un término? No, no, señor, lo que no he entendido lo he buscado y para entenderlo mejor, entonces lo busco y ya comprendo mejor. Bueno, muy bien, señora Gloria. No sé, alguno, Kevin, Cheryl, Brian, Andrés, también lo vi conectado. No sé si tengan alguna pregunta ya para terminar la sesión. No, profe, por el momento no, pues basándome en lo que usted dijo y todo eso, en la ilustración y todo eso, pues los mismos documentos que usted está enviando nos están dejando las cosas claras. Muchas gracias. Listo, Andrés. Bueno, pues espero que puedan indagar un poco más de allí. Creo que hemos abarcado la mayoría de los temas en estas guías. Lo único es como profundizar un poco más en estas revoluciones y lo que van a ser las revoluciones también en el siglo XX, la independencia de lo que eran las colonias y los procesos de independencia en cada continente. Como ahí podríamos llegar como a lo que uno debería tener claro en octavo y noveno. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por asistir a las personas que llegaron. Ok, gracias. Un abrazo y cuídense mucho. Muchas gracias, profe, igualmente. Bueno, muy bien.